Bien, buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. ¿Me confirman si está llegando bien el audio, por favor? Se escucha, ingeniero, bien. Se escucha. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el avance. La última clase tuvimos problemas con la conexión, algunas partes de la clase no se lograron escuchar bien, pero en la grabación deberían de haber podido escuchar todo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ahora yo voy a colocar el texto. Quizás lo más importante de la clase anterior, al margen del avance, era la información referida a los exámenes, ¿ya? A los repasos que se están dando. Yo voy a dejar ahora mismo en la clase, les voy a avisar cuáles son los ejercicios que van a preparar como segunda práctica y en consecuencia un segundo repaso otra vez sobre 20 puntos, pero no para este viernes, pues ya es mañana, sino para el subsiguiente. ¿De acuerdo? Y así vamos a ir avanzando con las calificaciones, una evaluación a cada semana o a cada 2 semanas, dependiendo del avance. ¿Ya? Entonces, eso, les había mostrado ya la clase anterior la introducción de este tipo de ejercicio, que no es más que una aplicación de la estática, de las ecuaciones de la estática, pero a sistemas estructurales, entendiéndose por un sistema estructural ya un conjunto de sólidos unidos, ensamblados, formando una cierta geometría, y bueno, ya para resolver algún fin práctico dentro de la ingeniería, como podrían ser armaduras que se usan en puentes, armaduras con pendiente como estas que se ven acá, que se usan para techos, incluso armaduras con geometrías como esta que vemos acá, que corresponde a estadios, coliseos, etc. Por muy compleja que sea la estructura, que seguramente no será, por ejemplo, en este caso de la cubierta de un estadio, no va a ser una estructura en el plano, va a ser una estructura espacial en 3 dimensiones. Por muy compleja que sea, sin embargo, puede ser resuelta utilizando las ecuaciones básicas de la estática. Lo que uno tiene que hacer es identificar los nodos. Un nodo es un punto en el cual confluyen dos o más barras y plantear la condición de equilibrio en ese punto, en ese nodo, es decir, suma de fuerzas en el nodo igual a 0. ¿Qué es lo que pasa? Las barras transmiten fuerzas, están sometidas a fuerzas ya sea de tracción o de compresión, ¿de acuerdo? Están siendo estiradas o están siendo comprimidas, una de dos. Entonces, en cada nodo, al llegar dos o más barras, eso se traduce en que sobre el nodo están actuando dos o más fuerzas, que pueden ser fuerzas dirigidas hacia el nodo o saliendo desde el nodo. Como veremos enseguida, un caso corresponderá a tracción y el otro a compresión. Enseguida vamos a aclarar cuál es cuál. ¿De acuerdo? Pero sobre cada nodo lo único que habrá que hacer es sumar fuerzas e igualar a 0. Acá hay algunos casos que el texto llama armaduras simples. Ustedes pueden darle una leída a todo este texto. Acá tenemos una fotografía de una armadura que se puede utilizar para una pasarela o un puente. Acá dice puente móvil, por ejemplo. Bueno, ya está. Podría ser una pasarela, repito, etcétera. Y bueno, a esta le llaman armaduras en K y creo que la razón es bastante evidente. Se está notando el por qué esto se llama así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, muchas aplicaciones de este estilo. Veamos ahora ejercicios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean esta cercha que se muestra acá. Miren cómo sobre la cercha está actuando una fuerza P en el nodo D. Y esta fuerza ocasiona un par de reacciones en A y en B. Uno ya puede notar que si la reacción en A tiene componente horizontal y vertical es porque en A debe haber un apoyo fijo.
En cambio, en B solo tenemos reacción vertical, debe ser que el apoyo es un apoyo móvil. Bueno, ya tenemos las reacciones. Al final son dos reacciones RA y RB, solo que la RA viene con dos componentes, horizontal y vertical. Listo. Esa primera parte se puede obtener sin mayor dificultad, tal como lo hemos hecho en la primera parte del curso. Lo que se hace a continuación es analizar nodo por nodo. Y en realidad acá está la clave de todo el ejercicio. Por ejemplo, si nosotros vamos al nodo, diríamos el más sencillo de todos sería el nodo B. Voy a ir al nodo B. Fíjense que acá se está haciendo, se está separando elemento por elemento, barra por barra y además nodo por nodo. O sea, tenemos aislados todos los componentes de esta estructura. Si nosotros vamos al nodo B, notamos que sobre el nodo B actúa una fuerza hacia arriba, RB. Y hay un par de fuerzas que corresponden a las dos barras que llegan a B. Yo no sé en principio si esas fuerzas apuntan hacia el nodo o desde el nodo, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera. No lo sé. Lo que sí sé es que cuando yo sume las fuerzas en el nodo B, esa suma tiene que darme 0. Entonces es bastante lógico suponer que entre las dos barras que yo no conozco hacia dónde actúan, una vaya a la izquierda y la otra vaya a la derecha. No pueden ir las dos a la derecha ni las dos a la izquierda porque no se podría mantener el equilibrio sobre la horizontal, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿cuál va a la derecha y cuál a la izquierda? Es algo que a veces se puede anticipar mirando la estructura y a veces no se puede anticipar. Entonces vamos a decir que de un modo general se va a colocar una dirección y un sentido a priori, ¿no? Arbitrarios, y vamos a verificar después si estos sentidos están bien o no. Entonces acá, fíjense, se está suponiendo que en la barra horizontal la fuerza sale del nodo y en la barra inclinada la fuerza entra al nodo. Bueno, si esto es así, ahora yo me traslado hacia la barra BC, la barra inclinada. Fíjense lo que se hace con la fuerza. La fuerza que estaba sobre la barra inclinada en el nodo B estaba ingresando al nodo B, o sea, orientado hacia la derecha. Esa misma fuerza es la que tengo acá arriba, pero como ustedes pueden ver está orientado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la tercera ley de Newton, acción y reacción. Si la barra hace una fuerza sobre el nodo hacia la derecha, es que el nodo hace una fuerza sobre la barra de igual magnitud, misma dirección, pero sentido opuesto. Ahí está en la figura. ¿De acuerdo? Mismo análisis podemos hacer en todos los nodos. El siguiente nodo sencillo sería el A. Digo sencillo porque es un nodo al que llegan menos fuerzas. Fíjense que al nodo B llegan solamente dos fuerzas de las barras, más la fuerza RB son 3. Al nodo NA están llegando la reacción RA con sus dos componentes, aquí se vuelve a colocar con todo y las componentes, y además están llegando dos fuerzas sobre o por las barras, AC y AD. Esas fuerzas, otra vez, yo no sé hacia dónde apuntan, me estoy refiriendo a estas dos que estoy marcando acá. Entonces una la supongo orientada a la izquierda y la otra a la derecha. ¿De acuerdo? Si en esta etapa yo supongo esto al revés, la barra que está sobre, o la fuerza que está sobre la barra inclinada hacia arriba y la que está sobre la barra horizontal hacia la izquierda, o sea, al revés de lo que se ve en la figura, no hay ningún problema. No pasa nada. Cuando resuelva el sistema me saldrá un signo negativo y me dirá que el sentido que yo supuse estaba mal, era el otro. Y listo, se corrige y no pasó nada. En este caso vean ustedes que sobre la barra inclinada ocurre la situación idéntica a la de la barra BC del otro lado. Porque en el nodo A la fuerza de la barra inclinada está ingresando y esa misma fuerza se la siente en la barra, pero en el sentido opuesto por acción y reacción. Si ustedes terminan de analizar el resto de los nodos, llegarán a coincidir con lo que indica el libro,
Por ejemplo, en el nodo C hay 3 barras, no hay ninguna fuerza externa, por lo tanto sobre el nodo C solo coloco las 3 barras y ya a estas alturas no puedo modificar el sentido que ya supuse para las barras inclinadas. O sea, fíjense ustedes cómo es esta situación. Nos habíamos quedado aquí, en esta fuerza, actuando sobre la barra BC. La barra BC solamente siente fuerzas en los extremos, y si tengo una fuerza de compresión en la barra, al otro lado tiene que haber compresión también, ¿no? Si no, no se puede alcanzar el equilibrio. Una fuerza en la barra a la izquierda y la otra a la derecha. Por lo tanto, esta barra estaría siendo comprimida. Lo mismo le ocurre a la otra, a la AC, estaría comprimida también. Y fíjense que sobre el nodo C, una vez más, se cambian los sentidos. Esta fuerza que apunta hacia abajo es la misma que está aquí, pero apuntando hacia arriba. Y lo propio entre esta y esta otra. Y en lo que se refiere a la fuerza vertical, lo propio. Aquí hay una barra CD y se está suponiendo que la fuerza apunta hacia abajo. ¿Qué significaría esto? Sobre la barra CD, la fuerza apuntando hacia arriba y del otro lado apuntando hacia abajo. Vean la diferencia que hay entre las barras inclinadas que están trabajando a compresión y la barra vertical que está trabajando a tracción. ¿De acuerdo? Mismo análisis se puede hacer en el nodo D, a donde llegan 3 barras, pero hay que sumarle la fuerza P, que es una fuerza externa que actúa directamente en el nodo. Entonces aparece el diagrama con 4 fuerzas. ¿De acuerdo? De este despiece que estamos mostrando, se puede concluir que cuando las fuerzas entran al nodo es que estamos hablando de compresión, y cuando las fuerzas salen del nodo, como en el caso de C, es porque estamos hablando de una barra en tracción. ¿Lo ven todos? A ver, fíjense, esta fuerza que estoy marcando acá, esta, está entrando al nodo. Esa misma cambia de sentido sobre la barra y resulta de que la barra diagonal está siendo comprimida. Entonces significa que la fuerza que entra al nodo representa una fuerza en compresión. ¿De acuerdo? Mientras que en el nodo C, fíjense, la fuerza vertical apunta hacia abajo. En la barra apuntará hacia arriba. Para mantener el equilibrio, la barra vertical tiene que tener otra fuerza que se oponga. Pero oponerse significa hacia afuera de la barra. En otras palabras, la barra está siendo traccionada. Y eso es porque en el nodo la fuerza está saliendo de él. Por lo tanto, tenemos la regla práctica. Si del nodo salen las barras, es que la barra, perdón, si del nodo salen las fuerzas, es que la barra está en tracción. Y si al nodo entran las fuerzas, es que esa barra está en compresión. ¿De acuerdo? Bueno, esta regla que acabo de mencionar es importante para entender el cálculo y los resultados. Si está claro para todos o alguien quiere preguntar algo, por favor. ¿Podrían decirme si se está escuchando correctamente? Sí se escucha bien, Se ingeniero. escucha, ingeniero. Eso es perfecto. Bien, entonces continuemos. Eh, Aquí hay más ejemplos. La verdad es de que fotografías y de aplicaciones de cerchas hay un montón. Prácticamente todo lo que se construye tiene que tener un techo y los techos casi siempre son de este estilo, ¿no? Ya solamente en cubiertas tenemos un montón de ejemplos de cerchas, más las otras aplicaciones posibles en galpones, en industrias, en puentes, etcétera, pues hace que esto sea sumamente importante. ¿Ya? Aquí hay un desglose o un análisis que sería similar al que yo he mostrado hace un instante, eh, haciendo el diagrama de cuerpo libre por cada nodo.
vean ustedes, las fuerzas deben de estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto dejo para que ustedes lo lean. Hay un poco más de teoría, pero todo para mostrar cómo se podría analizar. Aquí dice nodo bajo condiciones especiales de carga. Esto lo voy a saltar. Fíjense que trae un asterisco. No me es importante en este momento. Y, sin embargo, las aplicaciones sí. Aquí tenemos, por ejemplo, esta cercha de cubierta o esta otra que es una torre de transmisión de energía eléctrica, que todos ustedes han debido ver en las carreteras, en las afueras de la ciudad. Tenemos estas torres y algunas incluso dentro de la ciudad, ¿es verdad? Si prestamos atención, estas torres están formadas por varias barras unidas formando una armadura, pero es una armadura espacial, ya no es en el plano. Sin embargo, la forma de resolver es la misma, exactamente igual. Armaduras espaciales, y empezamos con los ejemplos. Bueno, aquí empezaríamos con los problemas resueltos, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un paneo rápido de los ejercicios resueltos en el libro. Tenemos el primero, que enseguida vamos a mirar en detalle, y nada más, solo ponen un ejemplo y eso es todo, porque la verdad es que no se necesita más para esta parte. Y vienen los problemas. Son varias cerchas que tenemos acá, sencillas, pequeñas, que a mano se pueden resolver. Vamos a ver. Aquí continúa. Un segundito, está un poquito lento esto. Pero ya veo 32 problemas hasta esta parte, que parece que ya es casi llegando al final. 34, y hasta ahí es. Nosotros vamos a limitarnos a los problemas en el plano. Y vamos a terminar en el ejercicio 633. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar ya como una segunda práctica la resolución de los problemas del 6.1 al 633. Únicamente los múltiplos de 3. Eso quiere decir que van a comenzar con el 3, luego el 6, el 9, etc., hasta llegar al 33. ¿De acuerdo? Van a tener una semana y un día para hacer esto, de manera de que el próximo viernes, o sea, hablo no de mañana, sino de la otra semana, me entreguen la práctica con sus soluciones y hagamos un repaso para validar esos 20 puntos. Entonces, si ustedes han hecho los 11 ejercicios, deberían de poder resolver el repaso también. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar ahora mismo para no olvidar en la plataforma. Se está viendo la plataforma compartida, ¿no? La pantalla compartida. Vamos a ir a nuestra plataforma y yo voy a anunciar aquí como trabajo de clase la práctica 2. Y la instrucción dice resolver los problemas del 6.1 al 6.33. Problemas 6.1 al 6.33. Solo múltiplos de 3 del libro de Beer Johnston. Y vamos a aclarar que subir sus respuestas en un solo documento PDF.
y el día de la entrega se tomará el repaso sobre 20 puntos online, ¿no? En línea, virtual si le quieren llamar a eso. Con cámaras abiertas. Entonces, creo que el tiempo es bastante amplio, es suficiente como para que ustedes puedan rendir la prueba. ¿Ya? Todas estas prácticas se van a calificar únicamente sobre 20 al final. Si bien aquí aparece un puntaje de 100, pero ese es el 100% de la nota. Después vamos a sacar las ponderaciones, solamente va a valer 20 en total, ¿ya? Mejor de una vez aquí ponemos 20, así nadie se confunde. La puntuación máxima es 20. Y la fecha de entrega la vamos a dejar para la próxima semana, que ya el día viernes sería el primer día de abril, a la hora de la clase. ¿De acuerdo? Entonces estamos publicando ahora mismo. Por favor, estén todos ya al tanto de esto. ¿Ya? Aquí en la práctica 1 estábamos tomando como puntaje también 20 puntos. Estaba bien. Perfecto. Ya, muchachos, esa es la idea. Entonces el trabajo ya está definido para esta semana. Entonces ahora solamente resta ponerse a hacer los ejercicios. ¿Ya? ¿Todo claro hasta esta parte? Todo claro, ingeniero. Todo lo ingeniero. Excelente. Entonces ahora veamos los ejemplos. Hoy y mañana yo voy a hacer ejemplos y el lunes ya ustedes pueden venir con sus ejercicios de duda. ¿Ya? A ver, vamos mirando el ejercicio resuelto 6.1 ahora. Aquí está. ¿Ya? A ver, ¿qué dice este problema? Con el uso del método de los nodos, determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Bueno, método de nodos es este método en el cual se suma fuerzas en los nodos y se iguala a cero, es el método del que estamos hablando. La cercha es pequeña, fíjense, unas cuantas barras simplemente, y las fuerzas que actúan sobre la cercha son estas dos que están en rojo, 2000 y 1000. Quizás valga la pena colocar en kilolibras, o sea, en vez de 2000 poner 2 y en vez de 1000 poner 1, pero aclarar que estamos en kilolibra. Bueno, veremos cómo resuelven en el texto. Miramos los apoyos. Los apoyos son un apoyo fijo en C y un apoyo móvil en E. Ahí está. Y las cotas están todas en pies. ¿De acuerdo? Ya sabemos que no hay ninguna necesidad de modificar las unidades. Vamos a trabajar todo en pies. Entonces el primer paso consiste en identificar las reacciones. Apoyo fijo, dos reacciones llamadas CX y Y. Apoyo móvil, una sola reacción en E, que la vamos a llamar E simplemente. Sobre esto podemos trabajar. Tendríamos tres incógnitas y tres ecuaciones en el plano. Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Acá tenemos justamente el cálculo, fíjense, está sumando momentos en C, y claro, al sumar momentos en C, Cx y Cy se anulan y solo queda la componente E, la fuerza en E. ¿De acuerdo? Podemos revisar el cálculo, fuerza de 2000 por brazo 24. Evidentemente es esta fuerza de aquí, y el brazo es toda la distancia entre A y C. Se ve donde estoy pasando el puntero, ¿verdad? El cursor. Se ve. Sí, Eso es. Entonces, evidentemente de la fuerza de 2000
Su brazo es toda esta distancia, que son 24 pies. Aquí está 24. Se aclara que el sentido positivo es el antihorario. Entonces, la fuerza de 2000 tiene momento positivo respecto de C. La fuerza de 1000 también, pero su brazo es más chico, 12. 1000 por 12. Y la fuerza E es negativa en cuanto a su momento, por eso es menos E multiplicado por 6. Y esto es igual a 0, igualado a 0. Reemplazando, pues nos da un E igual a 10.000 libras. A ver, revísenmelo los números, por favor, si está bien, junto con el cálculo del CY. Por favor, vayan haciendo eso. Sí, Inge, está bien. El resultado es correcto, ¿verdad? Ahí podemos ver, Cx vale 0, E vale 10.000 hacia arriba y CY vale 7.000 negativo, o sea, 7.000 hacia abajo. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Eso es. Como siempre, los signos solo sirven mientras estamos haciendo los cálculos intermedios, pero ya en la respuesta final es preferible colocar una flecha o decir arriba, abajo, derecha, izquierda, algo que sea más claro para todos, ¿no? Bueno, resuelta la primera parte, ninguna novedad. Hemos utilizado las ecuaciones del equilibrio estático, viendo a la cercha como si fuese un todo, un solo sólido, un solo objeto. ¿De acuerdo? Pero ahora pasamos a analizar nodo a nodo. Fíjense la cantidad de nodos que hay acá, A, B, C, D, E, son 5 nodos en total. O sea que vamos a aplicar 5 veces la ecuación. Y bueno, en teoría podemos empezar por cualquier nodo, pero en la práctica conviene empezar por aquellos nodos donde llegan menos barras. ¿Por qué razón? Cada barra representa una incógnita. De hecho, esto nos va a permitir hacer lo siguiente. A ver, voy a habilitar un lápiz. Aguárdenme un momento. Aguárdenme un momento, por favor. Bien, continuamos entonces. Aquí está. Entonces les decía hace un momento. Debemos empezar por aquellos nodos que tienen el menor número de barras. Y eso es porque cada barra representa una incógnita. Yo tengo 3, 4, 5, 6, 7 incógnitas. Cada barra es una incógnita porque, aquí voy a poner número de barras, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Se ve, Inge. Sí, Inge, se ve. Eso es, gracias. Entonces, esto es así. ¿Cuántas barras tengo? 7. En cada una de las barras o sobre cada una de las barras actúa una fuerza, ya sea de tracción o de compresión. Por lo tanto, esa es una incógnita, es algo que quiero calcular. Por otro lado, las reacciones también son incógnitas. En el plano, yo puedo tener hasta 3 reacciones si es que el sistema es isostático. Si es hiperestático, iré a tener más. Pero bueno, va a depender de los apoyos, ¿no? Tengo que mirar los apoyos y ahí veré cuántas reacciones tengo. ¿Sí? En este curso de física y en la materia que van a hacer a continuación, que es estructuras isostáticas, siempre van a haber 3 reacciones. O sea, los apoyos van a ser tales que siempre van a haber 3 reacciones. ¿Ya? Pero esto depende del número de apoyos en realidad. Bueno, estas serían nuestras incógnitas. Y ahora vienen, miren, incógnitas. Y ahora vienen las ecuaciones.
ecuaciones que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, en cada nodo vamos a decir suma de fuerzas igual 0. Como estamos en el plano, suma de fuerzas en X igual 0 y suma de fuerzas en Y igual 0. Son dos ecuaciones para cada nodo. Como el nodo es un punto, no aplica la ecuación suma de momentos. Esta suma de momentos que he usado acá era solo para hallar las reacciones. Pero cuando ya me ponga a resolver las barras internas de la cercha, ya esa ecuación no cuenta porque voy a analizar no un sólido, sino un punto. Bueno, entonces tengo dos ecuaciones, dos sumatorias de fuerzas por cada nodo. Esto es por nodo. Allá, entonces lo que tengo que hacer es contar cuántos nodos hay. A, B, C, D, E son 5 nodos. Dos ecuaciones por 5 nodos me dan 10. Y si ustedes se dan cuenta, el número de incógnitas también es 10. Esto significa que todo cuadra. Tengo igual número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces se dice que el sistema, o la cercha en este caso, es isostática. O más propiamente es estáticamente determinada. Ese es el asunto. En estos ejercicios que van a resolver de la tarea y bueno, posteriormente repaso, examen y demás de física 2, todas las cerchas van a ser de este estilo. Si ustedes se ponen a contar las incógnitas que tienen y las ecuaciones que tienen, siempre van a ser iguales. ¿Ya? De hecho, lo que se dice en los libros de estática, y lo van a ver más adelante, es esto: se multiplica el número de nodos por 2, porque hay dos ecuaciones por nodo, se le resta el número de barras y se le resta el número de reacciones. ¿Cuánto debería dar esta suma? ¿Cuánto debería dar si es que fuese isostático? 0, Inge. Cero, eso es. Esta es una forma de verificar si la cercha es isostática o no. Si sale más que 0, significa que tengo más incógnitas que ecuaciones. Y eso significa que por mucho que plantee el procedimiento que enseguida voy a mostrar, no voy a poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque la cercha no es isostática, es hiperestática. O es estáticamente indeterminada, que significa lo mismo. Nosotros solemos utilizar más la palabra hiperestática. Por eso es que en la materia van a hacer en la carrera van a hacer una materia que se llama justamente estructuras hiperestáticas, más adelante. ¿Ya? Bueno, entonces, si gustan hacen esta revisión, pero ya les digo que en Física 2 todas van a ser isostáticas por ahora. ¿Ya? Con esa aclaración podemos pasar, a ver, borremos esto. ¿Todo el mundo me ha entendido esto que dije? Eso es. Con esa aclaración pasemos a hacer uso de la ecuación de equilibrio nodo a nodo. Entonces empezamos con el nodo A. Fíjense que el nodo A, que es este, tiene dos barras, una horizontal y una inclinada. Aquí está la horizontal y aquí está la inclinada. Lo que hacemos es colocar unas fuerzas en ese lugar. ¿Sí? ¿Cómo coloca el gráfico, el diagrama de vectores, el libro? Es de un modo que yo particularmente cuando resuelvo esto no lo utilizo. Ellos lo que hacen es poner en cabeza con cola, de manera de que la suma de estos vectores de 0, que es lo correcto. O sea, la suma de fuerzas tiene que dar 0. Yo generalmente hago esto no gráficamente como lo muestra el libro, sino de esta otra forma. Ustedes ya escogerán con cuál se siente más a gusto.
si así como está en el libro, o como les voy a mostrar yo, que termina siendo exactamente lo mismo, es solamente la forma la que cambia. Yo optaría por poner esto así. Aquí. La barra inclinada. Bueno, me está rayando, ahora sí. La barra inclinada. Entonces, lo primero que yo haría sería estimar un sentido, ¿ya? Y para las fuerzas. Entonces me doy cuenta lo siguiente, la barra horizontal no aporta nada en la dirección vertical. Entonces la única que puede equilibrar las cosas es la barra inclinada. Como ya tengo una fuerza de 2000 hacia abajo, esta barra inclinada debe estar apuntando hacia arriba, porque de otra manera no tendría cómo equilibrar en la vertical. Ahora me ocupo de la horizontal. Resulta de que esta horizontal va a tener que estar apuntando en el sentido a la derecha, porque si no, de otra manera no podríamos equilibrar. ¿Cómo le voy a llamar a estas fuerzas que no conozco? Igual que en el libro, voy a llamarle a esta fuerza AB y a esta otra AD. Voy a necesitar un ángulo, este ángulo que está acá. Podríamos llamarle alfa o como querramos. En el texto utilizan esta situación. De entrada nos dieron los datos. Fíjense, el libro está calculando este ángulo que por alternos internos llega a ser el mismo ángulo que yo tengo acá. Este ángulo que está aquí, caramba, este ángulo alfa es exactamente este que está acá, ¿no es verdad? Y uno puede calcular fácilmente el ángulo, ¿sí? Tenemos acá cateto opuesto 8, cateto adyacente 6, 8 entre 6. Simplifico, esto es 4 entre 3, 4 a 3. Y el libro lo que ha hecho acá es poner el ángulo simplemente como una relación, 4 a 3, en vez de sacar el ángulo alfa, lo que está diciendo es esta inclinación está en una relación de 4 a 3. Y eso hace de que la hipotenusa tenga una longitud de 5. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado en raíz es 5. Entonces esa es la relación. Fíjense qué es lo que tengo que hacer ahora. Yo voy a suponer que ya conozco el ángulo alfa, que es muy fácil de obtener. Entonces sumo fuerzas en X igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? FAB apuntando a la derecha y FAD apuntando a la izquierda, pero sería la componente coseno. ¿Lo ven todos? Componente coseno. Y esto se iguala a 0. Por el otro lado, la suma de fuerzas en Y igual 0 significa que hacia abajo tengo la fuerza de 2000 y hacia arriba, de una vez lo voy a poner así ya, el que está hacia abajo en un lado de la ecuación y lo que está hacia arriba al otro lado de la ecuación. Lo que está hacia arriba sería FAD, pero en la componente seno. Esto es lo mismo que decir suma de fuerzas igual seno. Lo importante acá es notar que nos va a quedar las siguientes incógnitas. La fuerza AB yo no conozco, incógnita. La fuerza AD tampoco. Y de la ecuación de abajo la fuerza AD. Ya, entonces, dado que el seno de alfa ya conozco y el coseno de alfa también, este es un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, las que están marcadas ahí abajo. ¿De acuerdo? Para el tema del seno y el coseno, utilizando esto que pone aquí el libro, que me parece que está muy bien, tendríamos lo siguiente: el ángulo es este que está aquí abajo, eso es alfa. Entonces, coseno de alfa, que sería igual con este triángulo que muestra aquí el libro. El coseno de alfa sería cateto adyacente 3 entre hipotenusa 5, mientras que el seno de alfa sería el cateto opuesto 4 entre hipotenusa 5. Si ustedes quieren usar esta
Esta forma de trabajar así, como muestra el libro, está excelente. Y si quieren hacer el cálculo del ángulo alfa, bueno, se pierde un poquito más de tiempo, pero el resultado es el mismo. Alfa sería el arco tangente del cateto opuesto, 8, entre el cateto adyacente, 6. ¿No? 8 entre 6, esto es lo mismo que decir 4 entre 3. 4 tercios, aquí están los mismos 4 tercios. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, solo para tener completo mi ejercicio, alguien dícteme este alfa. $53,1 grados. Eso es. Y con eso pues puedo sacar el coseno de alfa y el seno de alfa. O directamente el coseno de alfa 3/5 y el seno de alfa 4/5 mirando el triángulo que se ha formado. Cualquiera de los dos lleva a lo mismo, la única diferencia está en que, como lo muestra el libro, es más rápido, porque la verdad es de que yo no necesito el ángulo alfa, yo lo que necesito es el coseno de alfa. Entonces, por este otro camino, primero calculo alfa y luego saco el coseno. Mientras que, como muestra el libro, directo saca el coseno, que es lo único que me interesa a mí. El ángulo, la verdad es que no me interesaba conocer. Pero bueno, tengo las dos alternativas. ¿Ok? Entonces, ahora, con el valor de alfa conocido, o el seno y el coseno de alfa conocido, resuelvan el sistema de ecuaciones. A ver, dígame qué sale. Fuerza AB tanto y fuerza AD tanto. A ver, resuélvamelo el sistema. Me avisan, por favor. Las clases no pueden asistir. Y el trabajito no puedes.
A ver, me dicten el resultado, por favor. La fuerza AB sería 1502. Eso es. Voy a anotarme acá. La AB, ¿verdad? Sí, Eso es, todo está en libras. El signo de positivo. sí, 1502. A 2. Esto entonces lo voy a corregir. 1502. ¿Y la otra? Sería 2501. 2501. Ahí está. A ver, tenemos esos resultados. Si alguien puede confirmar. Sí, ingeniero, me sale igual. Eso es, perfecto. Entonces, esto que acabamos de hacer, que como ven es bastante sencillo, lo único que tenemos ahora que hacer es replicarlo. Hemos trabajado con el nodo A. Al haber resuelto la estática del nodo A, se han obtenido las fuerzas en las barras AB y AD. Aquí están las dos. O sea que a partir de este momento, estas dos fuerzas ya no son incógnitas, ya son datos conocidos. Y podemos pasar a algún otro nodo. Las opciones serían ir al nodo B o al nodo D. ¿Cuál conviene? El D. El D, claro. La lógica es, voy a empezar por aquel nodo que tenga menos barras. ¿Por qué? Porque cada barra es una incógnita. Si yo voy al nodo B, el problema que voy a tener es que al haber 4 barras, tendría de entrada 4 incógnitas. De esas 4 barras hay una que ya conozco y es la fuerza AB. Ya la tengo, vale 1502. Pero me siguen quedando 3. Y debemos recordar que como estamos analizando un punto, no un sólido, un punto, un nodo, entonces solo dispongo de 2 ecuaciones por cada nodo. Entonces si tengo 3 barras ya no voy a poder, pues me va a faltar una ecuación. En cambio, si salto al nodo D, en el nodo D tengo la ventaja de que la fuerza sobre la diagonal AD ya conozco, vale 2501 libras. Entonces ya puedo hallar las otras dos fuerzas. Una vez tenga estas dos barras que estoy aquí marcando, ya podré ir al nodo B, porque 2 de las barras serán conocidas y solo me quedarán 2 incógnitas. Lo propio en E y lo propio en C. Entonces ese es el camino. En todos vamos a plantear un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, como se está viendo acá en la figura. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me entiende el procedimiento o hay alguna pregunta que quieran hacer? Todo está claro, ingeniero. Todo está claro. Entonces, simplemente es, bueno, con paciencia ir resolviendo nodo a nodo. Si la cercha es más grande, tengo más nodos que resolver, pero cada cálculo no es más que un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. A eso se suma que estos son cálculos lineales. Lineal en el sentido de que no van a aparecer, por ejemplo, fuerza al cuadrado o cualquier cosa que no sea lineal. Todo va a ser lineal. Y eso hace que sea más fácil todavía resolver el sistema. ¿De acuerdo? Aún así, uno puede utilizar la calculadora para resolver los sistemas de A2 por 2. ¿Ya? Si gustan, pueden utilizar sus calculadoras o algún programa para hacer esto. Inge, Bueno, una a pregunta. mano está fácil. Sí, sí, adelante. En algunos ejercicios nos pregunta si está en compresión o tracción. ¿Cómo vamos a saber esto? Eso es muy importante. ¿Cómo se sabe si está en tracción o está en compresión? Entonces, si bien ya lo dije en la teoría, ahora lo vamos a aclarar.
La regla práctica es la siguiente. Cuando al nodo le está llegando, bueno, le está llegando la fuerza, está entrando, esto significa compresión. Pero cuando del nodo está saliendo la fuerza, esto significa tracción. Esta es la regla práctica, pero es muy fácil de darse cuenta por qué. Si yo tengo un par de barras, por ejemplo, y aquí está el nodo, y de la barra de arriba, cuando yo hago el análisis sobre el nodo, de la barra de arriba veo que la fuerza está entrando al nodo, ¿qué significa esto respecto de la barra? Si la barra hace una fuerza sobre el nodo entrando, significa que el nodo hace una fuerza sobre la barra, más bien en el sentido opuesto. Es la misma fuerza. Pero fíjense lo que le está pasando a esta barra. ¿Está siendo traccionada o está siendo comprimida? Pues va a estar siendo comprimida. Para garantizar el equilibrio en el otro extremo de esta barra, seguro que la fuerza va a quedar así. Esta es la barra. Entonces, ¿cómo está esta barra? ¿En tracción o en compresión? En compresión. Entonces, esta regla que estamos colocando aquí, que es una regla mecánica, funciona. Cuando la fuerza entra al nodo, es que la barra está en compresión. Cuando la fuerza sale del nodo, es que la barra está en tracción. Y no hay más opciones. En el cálculo que estábamos haciendo, yo había puesto unos sentidos, voy a volver a colocar. Para la fuerza AD yo puse sentido hacia arriba, y para la fuerza B puse sentido a la derecha. Así es como ha salido 1502 y 2501 positivos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, la fuerza AB, 1502, estoy copiando, libras. Ahora sí, aquí está la fuerza, está saliendo del nodo. ¿Qué significa eso? Tracción. Esa es la respuesta para la fuerza AB. Mientras que la fuerza AD, voy a anotarme aquí arriba, copio, dice 2501 libras. Y ahora me fijo que esta fuerza AD, aquí está entrando al nodo. Por lo tanto, esto está en compresión. En todos los ejercicios de Serchas nos van a pedir que aclaremos si las fuerzas están en tracción o en compresión. Entonces simplemente la regla del nodo. Entra, compresión, sale, tracción. Y ya está. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a aplicar esto tantas veces que, bueno, tras unos cuantos ejemplos ya va a ser demasiado repetitivo. Porque la verdad es que no hay nada más que decir, es solamente lo que les he indicado ahora. ¿Ya? A ver, pasemos en el tiempo que nos queda a ver algún nodo más. Vean aquí en el libro, bueno, ahí está el resultado, lo tenían ahí abajo, que coincide exactamente con lo que nos estaban diciendo, incluso con lo que es tracción y compresión. La fuerza AB está saliendo en tracción, como puse yo hace un momento. Y la de la diagonal, la AD, está saliendo en compresión. Incluso uno puede, ya conociendo estos resultados, entender por qué, o dar una explicación de por qué. Fíjense, la horizontal en tracción y la diagonal en compresión. ¿Por qué esta barra, esta, queda en tracción, según mi resultado? Bueno, es evidente que al estar los apoyos aquí y aquí, y el punto A ser un punto libre, con la carga de 2000 libras que apunta hacia abajo, el nodo A tiende a moverse hacia abajo. Pero no solo se va a mover hacia abajo, sino también va a tender a moverse hacia la izquierda, todo porque, vean ustedes, estos apoyos no permiten que la estructura se desplace en estos dos lugares, pero el resto de los nodos tienden a separarse de C y E. Eso explica por qué la barra AB va a estar en tracción. O sea, tiende a estar estirada en vez de estar comprimida respecto de su longitud original. En cuanto a la diagonal AD,
nos ha salido que está en compresión. Y tiene lógica, porque este punto tiende a irse para abajo y el punto D también. Pero si el punto D baja menos que lo que baja el punto A, entonces la barra AD va a quedar en compresión. Y eso es aparentemente lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Bueno, ese sería el análisis entonces, y lo que ahora restaría sería completar el ejemplo. Un segundo. Ahí está. Estábamos con el nodo A. Un segundo, por favor. Aquí está. Siguiente, nodo D. Aquí está el nodo D. ¿Dónde está el nodo D? Justo el que nosotros habíamos supuesto. Nos vamos aquí abajo. Fíjense, son 3 barras que actúan sobre D. 3 incógnitas, pero la barra AD ya se conoce. La barra AD tiene 2500 libras en compresión. Entonces yo voy a colocar nodo D y las 3 barras. Y bueno, en el libro ponen en línea punteada a las 2 incógnitas y en línea gruesa la flecha ya de la fuerza conocida. Es la diagonal AD, vale 2500 libras en compresión. ¿Qué significa en compresión? Que cuando yo analice el nodo D, esta fuerza tiene que entrar al nodo. Ahora queda la duda de si FDB apunta hacia abajo o hacia arriba y FDE. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente obligatorio que la fuerza DE, esta fuerza, apunte hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, porque si miramos la componente vertical, la fuerza de 2500 tiene componente hacia abajo, entonces necesariamente la fuerza DB tiene que tener componente vertical hacia arriba. Una vez se coloca esto, fíjense ahora sobre la dirección horizontal. Los 2500 a la derecha, la componente de FDB a la derecha. ¿Sí? Tengo 2 positivos. Obliga a que la fuerza DE sea negativa. Acá está el diagrama de fuerzas, FDE y FDB, como lo resuelve el libro. Nosotros podemos hacer el cálculo de la manera como hace rato. Necesito este ángulo, necesito este otro y descomponer. Sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Resultado, las fuerzas DB y DE, DB y DE. 2.500 libras en tracción y 3.000 libras en compresión. Entonces, esto necesito que ustedes resuelvan, revisen el cálculo que está acá en el ejemplo del libro y lo resuelvan en detalle, es decir, saquen los resultados. ¿Ya? Vamos al nodo B, la misma situación, 4 barras, 2 de ellas conocidas, las otras 2 no. Se están estimando sentidos, como se ve en esta figura, a la derecha FBE y a la derecha también FBC. Otra vez se plantea suma de fuerzas, vean que ahora tengo más fuerzas llegando al nodo, pero no importa, se usa exactamente igual, tengo solo 2 incógnitas, resultado 3.750 y 5.250 libras. En compresión para FBE y en tracción 5.200 para la fuerza BC. Ahí está. ¿De acuerdo? Ustedes verifiquen, por favor. Se hace lo mismo en el nodo E. Ahora al nodo E llegan estas 3 barras y al mismo tiempo la fuerza de 10.000 libras. ¿Por qué? Porque el nodo E, fíjense, es el apoyo. Quedan 3 barras y la fuerza vertical. ¿De acuerdo? Entonces, nodo E. Misma situación.
Entonces, cada una de las fuerzas que se vaya obteniendo, después las vamos a ir tomando como dato para resolver el resto de la search. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento. A ver, por favor, terminen de leer ahora, fuera de línea, el ejemplo. Y ya desde mañana nos ponemos a resolver algunos de los ejercicios que están aquí como problemas de la práctica. Alguno de los múltiplos de 3 podemos agarrar o lo que ustedes gusten. ¿Ya? Bueno, aquí voy cerrando la clase. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre este procedimiento, reitero, está sencillo el procedimiento, pero pueden haber algunos detalles que deseen comentar. Entonces, adelante. Bueno, por lo visto no hay preguntas. Vamos a chequear el chat más. Aparentemente no. Entonces, con esto cerramos la clase, jóvenes. Estén trabajando estos días y si es posible mañana ya traigan alguna duda de la práctica y si no, desde el lunes empiecen a traer dudas. ¿Vale? Eso es todo entonces. Listo. Buen día a todos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.